Ay, güey. Muchas gracias, Eugenio. Como siempre, yo he de decir que Eugenio es efectivamente uno de los grandes artistas que tenemos en este momento en el cine mundial. Pero algo que yo valoro mucho, Eugenio, que de veras, conforme pasan los años, me da más gusto atenderlo, es que Eugenio es un amigo generoso, un hombre entrañable. Y entonces, bueno, cuando se dan esos dos valores, un artista tan capaz como Eugenio, pero también un hombre generoso, siempre comprometido, siempre cercano, siempre apoyador, con además una vocación muy importante por también transmitir su conocimiento, pues bueno, sí es un privilegio estar contigo, Eugenio, estar en la UNAM, que es nuestra casa también en todos sentidos, y tener esta conversación, ni más ni menos en la cátedra Ingmar Bergman. Vamos a empezar por el principio. Bueno, primero, creo que todos los que están aquí saben quién es Eugenio Caballero, pero señalo algunas cosas que vamos a abordar rápidamente. Eugenio ha sido nominado a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Norteamericanas y es ganador del Oscar en 2007 por El laberinto del fauno, nominado este mismo año por la película Roma. Hizo estudios, algo muy de historia del arte e historia del cine, ni más ni menos que en Florencia, Italia, y ha trabajado en más de 30 películas, muchas de ellas muy importantes, con directores tan reconocidos como Jim Jarmusch, Baz Luhrmann, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, J. Bayona, ha trabajado con directores como Sebastián Cordero. Sí. Y bueno, ya íbamos hablando de esto, ha tenido premios, muchos reconocimientos. Realmente si ustedes ven la lista de premios, pues es enorme y es muy merecida. Vamos a empezar por el principio. Me gustaría leer una cita de un fotógrafo. La relación entre fotógrafo y director de arte es muy estrecha. Y es interesante esta cita que encontré, que dice este fotógrafo. Es el fotógrafo Stuart Darboux, el fotógrafo de la película El piano, entre muchas otras. Él dice, es un error muy extendido considerar que una película posee una excelente fotografía, cuando en realidad todo su mérito radica en una elección de locaciones o un diseño de arte verdaderamente acertados. Un buen diseño de arte tiene la capacidad de facilitar enormemente la tarea del director de fotografía. Y estamos aquí para hablar con los mayores profesionales que tenemos en el mundo, en México, evidentemente, de lo que conocemos en el cine como director de arte, en el cine mexicano. Sí. Ya nos explicarás cuál es la diferencia de cómo se conoce esta profesión en México como director de arte y cómo se conoce en el mundo, en ciertos países, como production designer o diseñador de producción. Pero, ¿qué es un director de arte, para comenzar? Digamos, antes de contestar eso, quiero agradecer a todo el mundo que haya venido hoy. La verdad es que me encanta estar en la UNAM, me encanta estar aquí y, por supuesto, en el marco de la Cátedra Bergman, que impone, ¿no? Impone, siempre ha impuesto, y la verdad es que, bueno, te respondo. La dirección de arte es, creo que te voy a dar primero lo que se entiende más técnicamente y después lo que para mí es. O sea, el cine, el concepto visual del cine lo dan tres personas, ¿no? Uno es, digamos, tres personas principalmente, después se extiende, porque yo entiendo que el diseño de producción se extiende a vestuario, a maquillaje, a peinados, a muchas otras cosas, pero se da en este triángulo. Uno es el que aporta la visión general de una película, que es el director. El director tiene el deber de guiarnos en ese sentido. Y después hay dos profesionales que somos los que hacemos esto. Uno es el director de fotografía y después es el diseñador de producción, ¿no? o el director de arte. Técnicamente, así, de la manera más simple que tengo para explicar, y es un concepto un poco antiguo porque ahorita lo voy a renovar, se diría que la dirección de arte se encarga
de todo lo que se ve en la pantalla, que no es el trabajo de los actores, que es tangible, que se puede tocar. Es decir, las paredes, las locaciones, el color aplicado a las paredes, las texturas, los objetos, todas estas cosas, los props, que son la utilería, que es lo que utilizan los actores en ese sentido para formar sus personajes. Y el director de fotografía hace lo intangible, que es la luz, el color en la luz, el contraste, el contraste y por supuesto el cuadro, claro. ¿No? O sea, es decir, esas son las dos combinaciones. ¿Por qué digo que es un poco pasé esta explicación? Porque al final ahora hay cosas que yo hago que no son tangibles, que es el mundo digital, que ahora es una herramienta que yo utilizo mucho y que me gustaría ahondar un poco más adelante. Pero bueno, esa es una explicación muy técnica. ¿Qué es para mí la dirección de arte? ¿Cómo la entiendo yo? O sea, para mí hay una cosa que me gusta y que me gusta creer, que es que cada película tiene un mundo que funciona única y exclusivamente para esa película. O sea, es un mundo que tiene sus propias reglas. A veces el mundo es de fantasía, a veces es de época y a veces es muy similar a la realidad. Pero en el momento en el que tú esta realidad la seccionas y dices, yo quiero que esté esto, más esto, más esto, lo pones junto y crea un mundo específico y único, ¿no? Que tiene sus propias reglas. Creo que una de las partes esenciales para crear ese mundo tiene que ver con la dirección de arte, tiene que ver con el entorno en donde todo esto funciona. Por otro lado, también me parece que ayuda mucho a contar la historia, acompaña la historia. Yo siempre digo que la dirección de arte no es una disciplina estética, es una disciplina narrativa. Yo con mis herramientas puedo contar, o sea, dentro del lado visual puedo ayudar a contar la historia y sobre todo a transmitir un sentimiento, que es lo más importante en el cine, es decir, cómo mueves al espectador, ¿no? Siguiendo la línea de tu guión, de la visión de tu director y tus propias visiones, tú eres el especialista, tú tienes que saber más que el director dentro del lado claro. digamos, de espacial y de la estética en ese sentido. Pero como te digo, creo que todo está... O sea, la estética viene en segundo plano. Lo primero es contar. Ahora vamos a explicar un poco cómo yo utilizo mis herramientas, ¿no? Con unos videos para que se pueda explicar un poco más. Pero por otro lado hay también mucha información que le llega al espectador que sería muy difícil o muy redundante o muy pesado si lo hicieras con acciones. Es decir, en un golpe de vista, en un cuadro, tú puedes describir si el personaje vive solo, si no, si está deprimido, cuál es su situación social, en qué lugar vive, todas estas cosas, si es ordenado, desordenado, si tienen caos mental, todas estas cosas, ¿no? Lo que me parece apasionante lo que dices es efectivamente que la dirección de arte esencialmente está también narrando la historia, está contando la historia y está transmitiendo emociones a través de sus herramientas. Es decir, esto, tú lo has platicado varias veces, tienes la línea narrativa de la historia y tú estás proponiendo una misma línea narrativa a través del arte. Estoy tratando de sumarme a esa visión, la visión del director. Yo creo que las buenas películas, y generando capas, ¿no? Porque eso es lo que se trata. Se trata de que a mí me gusta esta cosa del cine cebolla, que cuando la ves una vez dices, está bueno, está, ¿no? Como la cebolla, está oloroso, está fuerte, te hace llorar, ¿no? Pero luego vas quitando capas y también vas entendiendo que hay profundidad en las propuestas. En el sonido se hace lo mismo. Es decir, para mí un buen diseño de audio cumple las mismas reglas de lo que estoy diciendo. Tienes otras herramientas, ¿no? Los graves, los agudos, los volúmenes. Y aquí yo tengo el color, la textura, la forma, ese tipo de cosas. Pero todo está, digamos, encaminado a hacer sentir. Por otra cosa, para mí hay otra cosa esencial en un set, que es que, o sea, yo respeto mucho al trabajo de los actores. O sea, me parece dificilísimo que un señor, una señora, de pronto se ponga en los pies de otro y que además genere verdad. Eso es una cosa dificilísima para mí, ¿no? Entonces, creo que la dirección de arte, creo que el set físico, es decir, lo que tú construyes, ayuda un montón
a que ellos se crean su personaje. O sea, yo, por ejemplo, me encanta enseñarles sus objetos y el diseño de su set, incluso antes, si ya tengo un casting. Entonces yo ya les cuento y les digo, miren, lo que hemos hablado es que viven más o menos en esta cosa. Este es el reloj, porque este reloj lo que cuenta es que tal, no sé qué, a lo mejor te lo dio tu padre o tu abuelo, porque entonces se conecta con la nostalgia que hay en la página 60 y tantos de guión. O sea, este tipo de cosas que acaba siendo creerte el cuento. Y a ellos les ayuda un chorro. No, y es apasionante, claro. El actor no podría construir si no estás tú, su personaje. En el teatro se hace, ¿no? Sí. En el teatro se hace y es increíble, pero el cine, yo siento que esas cosas ayudan. Es decir, si tú aunque no se vea, si tú en un set abres un cajón y ahí están tus objetos. Y están tus objetos, y hay una identificación con tu nombre o correspondencia con tu nombre o el nombre de tu personaje, y le das un poquito de contexto, yo siento que el actor entra y te lo agradece mucho, ¿no? Porque al final, pues lo importante es, por supuesto, todo esto que les cuento, y van a ver, muchas veces hay preparaciones de muchísimos meses, así, tal, pero donde se crea la magia es en el momento en el que está la cámara y el actor y se ponen a bailar. O sea, ¿no? Sí, y esta parte es apasionante. Por ejemplo, la habitación de un personaje que interpreta un actor. Sí. ¿Qué hay ahí? Y efectivamente tú tienes que trabajar con ellos, pero no puede ser que tú pongas lo que te dé la gana o tal. No, hay que entender el personaje. Muchas veces no puedo trabajar con el actor, muchas veces acabo trabajando con el director, esa es la idea, ¿no? Y después uno va aportando y va diciendo, es por esto y esto, pero tratas de que todo lo que esté cuente, ¿no? Yo ahí siempre he usado esta frase que me marcó mucho mi profesor Hugo Gola, de poesía y poética, que es una de las cosas que me apasionan. Me decía en su momento, hay esta cita de Huidobro, que Huidobro como poeta, o sea, él hacía poesía, pero también hacía poética, ¿no? Y decía, en poesía, el adjetivo que no da vida, mata. Claro. ¿No? Y para mí esa es una frase que me gusta decirlo, es decir, en una pantalla, en un cuadro de cine, todo aquello que no aporta a la historia le resta fuerza a lo demás. Por eso me parece que es muy importante cuidar todo lo que hay ahí y cuidar todo lo que hay en un set. O sea, en un set de pronto los objetos tienen que tener una razón, los colores tienen que tener una razón, la arquitectura tiene que tener una razón, no es aleatoria, ¿no? Luego hay cosas que se dan y que te van, tú tienes que tener muy claro a dónde llevarlo, porque a veces la vida te pone cosas maravillosas y dices, esto sí me aporta, aunque no lo había concebido antes, ¿no? Pero sí, sí de manera razonada, ¿no? Entonces, bueno, para mí todo esto es lo que es la dirección de arte. Un poco explicándote lo que decías hace rato, el diseño de producción es una cuestión sumamente técnica, es decir, en el mundo se le llama de distintas maneras. Los españoles dicen el decorador, ¿no? En Francia es el escenógrafo, aquí es el director de arte. En Estados Unidos es el diseñador de producción, básicamente por una cuestión histórica, sindical. Es decir, antes, en la época de los estudios, había un director de arte por estudio, no había un director de arte por película. Exacto. Entonces ellos construían, estaban filmando varias películas al mismo tiempo, construían muchos escenarios, y el studio art director, el director de arte, lo que tenía que hacer era darle el sello del estudio, tenían sus sellos visuales cada uno. Algunos eran más expresionistas, otros eran más realistas, otros eran más minimalistas, así. Entonces, cuando se hizo Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, William Cameron Messier dijo, que era el director de arte del estudio, dijo, yo me voy a hacer cargo de solo esta película y no nada más voy a diseñarla, sino dejó de hacer todo lo demás, es alguien dedicado a eso, leo el guión, a partir del guión hago un storyboard, además de hacer el storyboard voy a hacer decorados específicos, voy a hacer todo lo que verdaderamente se necesite para que
para que la película sea única. Y cuando salió la película, y que sí fue fue extraordinaria visualmente en ese momento. Sí. El productor le dijo: yo no te puedo decir que eres el director de arte, vamos a inventar un título para esto que se llama Production Designer. Poco a poco empezaron a ver personajes que se hacían cargo específicamente del arte de una película, como es hasta hoy día. Ahora ya no es que digamos que haya un personaje por estudio, claro, o lo que sea, sino hay una persona muy dedicada y muy especializada en hacer el concepto visual de una película. Que la entrega de premios a nivel mundial en el cine tiene su espacio. De hecho, lo que me parece increíble, y es una de las cosas que más me gustan, es que por ejemplo, hay muy pocas categorías en los Oscars o en los BAFTAs, ¿no? Sí. En los que se premia el trabajo en colaboración. Es decir, el fotógrafo va y gana solo, ¿no? El trabajo no lo hace solo, güey. Sube el sol lo nombran a él. Sí. Exactamente. En cambio, el diseñador de producción sube él, o ella, y su decorador, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto viene por viejas cuestiones sindicales y tal, pero a mí me encanta la idea. Y lo mismo en los Arieles. O sea, en los Arieles yo gano mi Ariel con mi equipo. Con chases. ¿No? Y eso es lo que está increíble, porque es un trabajo de colaboración. El cine necesariamente es un trabajo de colaboración. O sea, no, realmente para mí es difícil hablar de la autoría en el cine. ¿De quién es? O sea, del director sí aporta la visión, del guionista sí aporta la historia, pero más me parece un conjunto de disciplinas artísticas, ¿no? que termina en algo. Sí, el director tiene la última palabra, que es maravilloso, pero hay un montón de colaboradores alrededor que también conforman y influencian ese trabajo, ¿no? Absolutamente. Yo tenía un maestro que precisamente decía que el director es aquel que visiona la realidad. Sí. Y por ejemplo, los actores son aquellos que visionan al personaje. ¿Cómo podríamos decir que el director de qué visiona? ¿Al mundo de esa realidad? Yo creo que sí, literalmente sería el espacio, ¿no? Claro, el espacio. Pero yo creo que es más allá. Yo creo que no nada más es una cuestión de espacio y objetos. Es una cuestión de una representación de un mundo, ¿no? O sea, es decir, cuando tú ves los sets de las películas de Buñuel, no nada más son un espacio, claro, sino son un personaje más. Así es. ¿No? Y así te puedo nombrar a un montón. Cuando yo veía Macario, me acuerdo, comiendo malamente con la televisión prendida, viendo el Canal 4 de las películas que pasaban ahí mientras... Así fue nuestra educación cinematográfica de niños. Pero que a mí me dio una... o sea, yo vi y reví las películas clásicas mexicanas. Yo creo que es una de mis más grandes influencias. Eso y Spielberg en el cine, ¿no? Hasta que empezó la muestra internacional de cine para mí, ¿no? Que ya había empezado, pero a los 14 años empiezas a ir a la Cineteca, a hacerte esas largas colas y ver 3, 4 películas donde verdaderamente dices, el cine es mucho más allá que el entretenimiento puro. Es decir, hay una cosa que verdaderamente te hace viajar a otros mundos, ¿no? Y sin verte, o sea, siempre. Como decía Sidney Lumet, el cine tiene que transmitirte una idea y tiene que conmoverte. Conmoverte, sí, si no. Pero principalmente tiene que hablar de ti como ser humano. O sea, cuando tú dices esa película está hablando de mí, no importa si sucede en Rusia, en Japón, en Tailandia y tal, es donde encontramos la verdadera identificación. Y eso es lo que es increíble, que hay películas, y no quiero dar ejemplos de sus propias películas, pero creo que Roma lo hace, parte de una historia pero muy particular, es decir, no puede ser más particular. Una familia en los 70s en México, y se convierte en una cuestión universal. A mí había gente que me decía, en Tailandia justamente, que decía, es que es como mi infancia. Claro. O en Japón. ¿Cómo va a ser como tu infancia? O sea, Japón, por favor, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con la colonia Roma? Pero toca una cuestión universal de la pérdida, de la ruptura, de la soledad, de las clases sociales, de todas estas cosas que como al final... toda buena película tiene varios niveles, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno,
¿qué tengo yo para contar esto? O sea, es decir, porque es un poco abstracto esta cosa de utilizar ciertas... Y yo tengo algunas herramientas que para mí son fundamentales. Tengo 2 ejemplos que quiero enseñarles Sí. de 2 películas. Una es La Forma, ¿no? Que cómo utilicé la forma, es decir, las formas en El Fauno. El Fauno, como ustedes saben, tiene 2 mundos, un mundo de fantasía y un mundo de realidad. El mundo de realidad, en teoría... Que es de época. Es de época. Y es pos la guerra, sí, ya que ganó Franco. Sí, la época de las vendetas. Sí, ¿no? claro, O sea, que es terrible. pero, por ejemplo, hay una cosa que me gusta contar, que Guillermo tuvo una lucidez maravillosa. Cuando él escribió el guión, había una estación de tren. Es decir, Sí. ellos llegaban en una estación de tren. Y luego iban al molino. Y de pronto, entre que no le pegábamos a la estación de tren, no había una cosa de época, costaba un montón de dinero, porque al final la película se hizo con recursos limitados. De pronto Guillermo dijo, esa parte me coloca digamos, mi cuento en la realidad. Si yo no veo una estación de tren, puedo contarlo así de, érase una vez un molino que estaba en medio del bosque en la época, ¿sabes? Se vuelve una especie de cuento sin necesidad de tocar esta parte de la realidad, ¿no? Y entonces nos permitió llevar la fantasía a muchas cosas. ¿Nosotros qué hicimos en El Fauno? En El Fauno lo que hicimos es dividir el mundo en 2. En realidad y fantasía. El mundo de la fantasía, que es algo que ella crea para poder escapar de la hostilidad terrible. ¿no? Claro, pero ese mundo está lleno de monstruos, Claro, ¿no? Lo que le está pasando, y es un espejo de la realidad. Así es. Entonces tendría que ser un mundo amenazante en ese sentido, y acaba siendo un mundo abrazador. Claro. Abrazador quiero decir que abraza, apapachador en cierto sentido con respecto a la realidad. ¿Por qué? Entonces las decisiones que tomamos es, el mundo de la realidad es un mundo frío, grande, sobredimensionado. Mi personaje se tenía que ver siempre chico. Entonces las vigas eran muy grandes, los muebles eran muy grandes, los colores eran fríos, eran azules, había grises, había todo este tipo de cosas. El mundo de la fantasía... También había muchos líneas ángulos, rectas y ángulos. muchísimos, ¿no? Ángulos. Los ángulos transmiten al final algo. Claro. Y por otro lado está el mundo de la fantasía, que era un mundo cálido, orgánico, casi como un vientre materno. Sí. ¿No? Entonces, si quieren ponemos el video para ver un poco vamos a ver esto. Este video del proceso del laberinto del fauno. Por favor. Igual bajamos las luces, ¿no? Sí, bajamos. Si se puede. Desde el símbolo de la falange hasta los tamaños de todo esto. Bajemos las luces, por favor, si se puede, para que se vea más claramente la pantalla. Están los colores azules, están los espacios, los muebles sobredimensionados, están los colores grises. Se ven chiquititos los personajes siempre. Y esa es un poco la idea. Vean el tamaño de las vigas, ¿no? Vean el tamaño de la cama. Ahí vamos un poco a la metáfora. Eso que ven ahí eran como las alas del hada, que es la madre, que después reencarna en hada, ¿no? Está el mundo del... Perdón, ¿podemos parar un poco aquí? Ok, les voy a contar un poco esta anécdota del bosque. En el bosque... Usamos las luces. Está bien. Para las cámaras. Sí. Bueno, en el bosque... O sea, los bosques en el norte de España son súper orgánicos, son de castaños, son hiper mágicos. Una tentación enorme para filmar el laberinto del fauno ahí, de hecho, ¿no? O sea, es decir, qué maravilla. Pero nosotros de repente decíamos, ¿a qué mundo pertenece el bosque? Pues el bosque pertenece a la realidad. Entonces, estos árboles orgánicos, pues no cumplen la regla. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un bosque de pinos. ¿Por qué? Porque los pinos generan estas líneas rectas que se convierten como en barrotes. Claro. Entonces, es una decisión dura, ¿no? Nadie entendía por qué habíamos dejado esas locaciones tan hermosas en el norte de España, diciendo, ¿cómo dejan esas chingonerías para estar en este bosque que
pues que tiene un montón de hostilidad. Que está muy bien lo que dices, es la famosa anécdota que mencionaste hace un momento a Buñuel, esa anécdota con Gabriel Figueroa en Los Olvidados, donde ese paisaje precioso con las nubes, con postal, no era lo que Buñuel quería para contar la historia. Y lo que debe prevalecer es la narrativa, efectivamente, no la belleza, o la estética de un lugar, ¿no? Eso son postales, son fotos, pueden ser bellísimas, pero aquí lo que importa es la narrativa. Sí, que a veces esa postal es necesaria para Claro, pero muchas veces ahí está el punto de decir, no, güey, ¿no? O sea, Sí, me acuerdo que me decía mucho que me contaba Jim Jarmusch, Sí, ¿no? Ahora hablaremos de él. Que cuando estaba viendo las locaciones de Dead Man, Sí. ¿no? Que es peliculón, Es un western metafísico. es un western maravilloso, que de repente iban a ver una locación y todo el mundo decía, ¡qué chingón! Entonces él decía, a ver, se volteaba y lo que veía, y siempre encontraba un ángulo en otro lado donde todo el mundo no estaba viendo que le parecía perfecto para contar esta historia, ¿no? Y es esta cosa como... Cuando yo hablo del azar, hace ratito hablaba del azar, me acordé de una anécdota que me gusta mucho contar de Baz Luhrmann, Sí. ¿no? Cuando hicimos Romeo y Julieta, que fue mi primera película grande, ¿no? Donde yo entendí que había un cine de otro tamaño. Yo venía de hacer videos musicales y Entre Villa y una mujer desnuda y así películas chiquititas, ¿no? Dulces compañías, películas, pues... el cine mexicano de los 90. De esa época, de los momentos. Es decir, creo que el primer año que yo hice, o sea, mi primera película, como asistente, por supuesto, mi primer largometraje que fue de Hugo Rodríguez, que se llamaba En medio de la nada. En medio de la nada. Ese año creo que se hicieron 6 películas, 6 largometrajes en México. En los 90 fue el peor año para el ahorita cine estamos mexicano. haciendo 160. Sí. O sea, era un panorama árido, por decir lo menos. Y claro, ¿no? y Romeo y Julieta se filmó aquí en la Ciudad de México. Se filmó en la Ciudad de México con un director muy valiente, muy osado, ¿no? Característico porque por estos diseños de producción de Catherine Martin, que fue maravilloso. Entonces yo trabajaba con Brigitte, yo fui Brigitte Brock, que es como mi mentora. Claro. Y Brigitte hizo la decoración de esta película. Yo fui su mano derecha, nos repartimos los sets y después de un rodaje muy a trompicones, o sea, todo pasó, ¿no? Entonces ya los seguros estaban, ya había mucha tensión al final, pero bueno, llegamos a el set que llevábamos 3 meses preparando en Veracruz, que era un set el set del arco, una escena ahí pivotal en la película. Entonces construimos una especie de feria en la playa con puestecitos, chiringuitos, no sé qué, un arco, un edificio, etcétera, etcétera. Entonces, llegan a ver el set felices, todos, güey, chingón, ¿no? Hicimos todavía una cosa de cohetes ahí, que era lo que iba a ver en la escena, súper bien, nos vamos. Esto era un viernes, filmábamos el lunes ya para acabar una semana trabajando en el lugar, la última semana de rodaje. Recibo una llamada esa noche del productor, me dice, viene el viento del norte más fuerte, no sé qué, tenemos que ir al set a ver qué tal. El set estaba bien construido, no crean que era nada más así. Venían una cantidad de gringos a hacer no sé cuántas cosas. Tal. El mar entra, se lleva la arena, el set se colapsa, ¿no? Así, caca, ¿no? Pero, güey, entonces, pues, los productores, ahí a las 7:30, era la madrugada, en un jeep que se le estaba reventando el techo, o sea, el horror. Llegan los productores, dicen, ¿en cuánto tiempo puedes hacer no sé qué, etcétera, etcétera? ¿Cuánto tiempo? En 3 días. ¿Cómo en 3 días? Tardamos 3 meses, ¿no? O sea, entonces, como viendo como abejas así, dando soluciones, llega Baz y dice, pues, órale. Y entonces todos los productores, no, es que podemos hacer tú y el seguro y no sé qué, y entonces podemos llevar a no sé qué, y Leonardo, ¿no? Entonces dijo, espérenme, aguántenme tantito, déjenme media hora, váyanse por favor. Ahí. Se fue a caminar, vio las cosas,
y se acercó y nos preguntó, a ver, ¿en cuánto tiempo podemos parar ese letrero que se cayó? Y armar 6 de estos chiringuitos, 6 de estos puestitos, ¿cuánto? Y podemos traer o recuperar un juego mecánico. Pues yo tenía ya los contactos de los juegos mecánicos, traer uno no era difícil. Pues no sé, 4 días, 5 días, ¿no? Dice, pues es lo que vamos a hacer. Y así, yo lo que siento en este set es lo que nunca me hubiera atrevido a hacer. Pues un set que era una secuencia que habla de la destrucción de un mundo. Es el momento en el que Leonardo Sí. mata a Mercutio. Claro. ¿No? Entonces, básicamente se convierte en una ruina, es una metáfora de una ruina. Y yo nunca me dice, yo nunca me hubiera atrevido a hacer esto, pero ahora que lo siento, ahora que lo veo, es perfecto para la película. Y te juro que es la escena más memorable de toda la película. Claro, eso, O sea, eso es muy. Existe en el cine, nos Sí. pasa todo el tiempo. No, que algo entonces, inesperado de repente resulta. siempre y cuando entiendas Claro, hay que entender por cómo- qué, sí, ¿no? por O sea, supuesto, por qué contarlo. Ahora, estaba contando estaba yo contando del Del laberinto del fauno. del ¿Qué? laberinto, güey. Estoy perdido totalmente. Pero bueno, entonces estaba lo de los árboles, que al final decidimos rodar ahí. Nos pasaron cosas tan absurdas como que en el guión, cuando Guillermo me contó esto, en el guión siempre decía el musgo, que estaba siempre presente y lo verde, etcétera. Fuimos a este maravilloso bosque pues como en invierno y era una cosa preciosa. Pero pues empezó a calentar y empezó a morirse todo y ya no era verde, sino era amarillo y ya no tenía los helechos que queríamos y sobre todo nos dimos cuenta, después de elegirlo, que los pinos, por ser madera resinosa, pues no les crece el musgo, básicamente. Entonces, pues, al final acabamos rompiendo las reglas de la naturaleza, armándonos un musgo falso, que teníamos un escuadrón de musgueros, ¿no? Que eran básicamente unos pigmentos así orgánicos con acerrín que íbamos poniendo por todos lados. Pero bueno, el caso es que tomamos esta decisión con todo y que iba en contra de lo que queríamos, por eso, por seguir las reglas de lo que queríamos. Si quieren, sigamos. A ver, sigamos viendo. Ahí están, ¿ves? Los barrotes, hay una cosa de hostilidad, como de pinchos. Todos esos que ven son falsos. Les tengo que decir que son de plástico. Se protegían los unos a los otros. Y bueno, este es el mundo real, ¿no? Que era también gigante y esto de la hostilidad, de los ángulos, de los metales, de los objetos. Sí, recordar que este personaje es el villano de la película, ¿no? Sí. No, los reflejos, el metal. En cambio, la fantasía, pues, ¿qué tiene? Tiene estas cosas como curvas, ya no ves un solo ángulo recto, ¿no? El laberinto era una transición, aunque aquí se ve un poco rojo por la corrección, pero en realidad es más bien café, es un poquito más cálido. Y es orgánico. Es un Eso el Es mundo de orgánico, la naturaleza. ¿no? Sí. Mira esto, por ejemplo, el interior del árbol, pues es casi como un vientre, como estar dentro de una tripa, ¿no? Y entonces, aunque hay monstruos, pues y aunque da miedo, pues al final no da tanto miedo. Esta es una transición, un portal, ¿no? Es decir, él viene del mundo de la realidad y empieza más frío y se va al mundo de la fantasía, pero pues ya las curvas están presentes, ya allá abajo no hay ni un solo ángulo recto. Claro, todos, no hay ángulos rectos, los tamaños son Distintos, la textura, el color. Sí.
¿Eco? ¿Eco? ¿Hola? Hay que decir algo que es muy importante. Esta película, todo se construyó en su totalidad, ¿no? O sea, Todo. no son locaciones. No hubo ninguna locación para seguir las reglas de este mundo. Sí. Lo construimos. Y lo sorprendente es que es una película baratísima. Sí. Baratísima. Pero bueno, ahí está. Es un poco lo de los colores, la calidez, etcétera, etcétera. Y las formas, ¿no? Si quiere podemos parar el video aquí, porque pues, se nos va a acabar el tiempo. Es decir, para que, de hecho, originalmente yo escuché a Guillermo que sí estaban buscando locaciones, Sí, pero luego o sea, buscando dónde filmarla. El molino, Sí. que estaba muy bien descrito en el guión, lo estaban buscando, no lo encontraban cómo funcionara, No. y se decidió al final que todo se iba a construir, Pero- incluyendo el árbol. Sobre todo se decidió en un proceso paralelo entre que no encontrábamos dónde y que también fuimos desarrollando el concepto visual de la película, Claro, en donde claro, queríamos por que, que hubiera reglas muy específicas para todo eso. Y después, pues eran sets que tenían que ver con la fantasía, una película muy difícil de financiar, una película en la que nadie creía. O sea, Guillermo se empecinó tal como es a hacerla porque buscó financiamiento en distintos lugares y no estaba fácil, no fue nada fácil. Ahora, la otra gran herramienta que yo tengo es el color. Sí, por ¿no? supuesto. Y tengo un video de la paleta de color. Me gusta hacer paletas de color para las películas, no solamente. Que son las paletas de pintura, no vayan a estar pensando. Sí. Vamos a poner el video, la paleta de si color. quieren, Que no es lo corran, se los voy a explicar un poquito antes. Esta es la paleta de color de lo imposible, ¿no? Lo paleta- Imposible es la película de Bayona, Es una película- que trata de un tsunami que invade un hotel, Efectivamente. basado en una historia Entonces, real. Está basada en la historia de la familia Belón, que es una familia real, que aquí está protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor. Ewan McGregor. Y básicamente se trata de una familia que tiene toda la vida, le sonríe, no sé, tienen una buena posición económica, se llevan bien entre ellos. Son 5 en la familia. ¿5? Sí. 5 en la familia, sí. Y Y es Naomi Watts y Ewan McGregor. güey, todo bien, ¿no? Pero se van a Tailandia de vacaciones, gran error, les cae el tsunami, los separa en 2 grupos, la madre queda bastante herida, tiene un periplo para sobrevivir, una cosa de hospital, etcétera, etcétera. Ella está con el hijo mayor y está los otros 3 que también tienen su propio periplo para eventualmente encontrarse, se encuentran por casualidad, y esa es una historia real, por eso se llama Lo Imposible, y salen, ellos tienen la suerte de salir, la familia real ha vivido no sé si todos, pero María, un poco con la pregunta esta de ¿por qué nosotros sí, los demás no? Pero bueno, al final logran encontrarse, salen, tratan de reinsertarse en su vida, pero nunca va a ser igual por lo vivido. Entonces, ¿qué traté de hacer yo con el color? Claro. Viajar el color de la misma manera. Entonces, ahora sí lo podemos soltar. Este es antes de que caiga la ola. Todo es maravilloso. Todos los colores son más saturados, Sí. ¿no? Hay mucho más colores. Si quieren, Corremos el video. Sí, corre el video. Primero lo hago fotográfico, luego lo hago en colores sólidos porque sí entiendo mejor cómo. Entra el tsunami, los colores se van, salvo el rojo, ¿no? Empiezan a ser mucho más pardos, más cafés. Cafés, como el lodo. ¿no? Exactamente, como el lodo. Después entran en esta especie de limbo, que es el hospital, que es donde tratan de sobrevivir. Los colores son desaturados completamente, ¿no? Entonces, en el hospital son colores desaturados. Al final regresa el color, pero ya nunca es con la misma brillantez Claro, que ya al no tiene esa principio. brillantez. Entonces el color viaja de esa manera en la película Claro, y claro. cuenta la historia. Es decir, la función del color es puramente narrativa. Es decir, está acompañando a la historia. No es porque a mí me gusten los colores, o sea, al final mi gusto personal ha cambiado muchísimo con los años. Entonces la única manera que yo me puedo garantizar a mí mismo que
me va a seguir gustando la película después, es tratando de poner mi gusto en segundo plano y tratar de entender qué me pide el guión. Este es un gran ejemplo. Tú estás contando la película con el color. Con el color. Esa es un poco la idea. Sí, sí, sí. ¿No? Por eso digo que es un instrumento narrativo totalmente. El color, la textura. La textura, la forma, sobre Son todo. los tres. Todo eso, o sea, todo, el escoger una locación, el que si es una pared muy grande y el personaje se ve chiquito y entonces cuentas una cosa, o si es redonda, o si es áspera, o todas estas cosas, se limitan a esas tres cosas, a color, los muebles, ¿no? A color, forma y textura. Esto, como toda lección, es muy sencilla, pero no simple. Efectivamente, entender que estos son tres herramientas fundamentales. Siempre tienes que contestarte cada momento qué color, qué textura y qué forma. Como acabamos de hablar del mismo laberinto del fauno, es otro gran ejemplo. Esta película es de J. Bayona, un director español interesante, con el que has hecho un par de películas. Sí, me encanta trabajar con él. De hecho, hace muy poco, todavía hace un par de años, hiciste esta película preciosa que es Un monstruo viene a verme. Sí. Que en ambos casos, a ver, que esta película que tiene el tsunami como el elemento que irrumpe en la familia, hay que decir que la tentación de que fuera un efecto visual estaba presente, tú lo viviste, ¿no? O sea, de que el agua que entra invade todo, pues fuera hecho por computadora. Y sin embargo lo hicieron realmente. Sí. Realmente entró el agua y destruyó el hotel. En miniatura, sí. En escala 1 a 3. Eso ya dijiste tú. Yo entiendo, he aprendido bastante con los efectos visuales, o de los efectos visuales en los últimos años, a base de golpes y fallos también, ¿no? He tenido grandísimos maestros, tanto la gente con la que he trabajado, con los supervisores de efectos visuales, Félix Vergés, con el que has hecho un par o una pareja de trabajo muy interesante, que es el que hizo El monstruo viene a verme y que el que hizo Lo imposible y que ha hecho cosas muy grandes de Juego de Tronos y así, hasta Alfonso Cuarón, claro, ¿no? Claro. Que Alfonso sabe de efectos como pocos. De hecho, me encanta lo que dice Alfonso, que siempre pregunta, ¿quién es el director que mejor trabaja con los efectos visuales? Entonces uno se pone a pensar en Spielberg y en no sé quién, y dice, el que mejor trabaja es Nuri Ceylan. Nuri Ceylan es este director turco que sus películas son casi imperceptibles. Sí, que son hiperrealistas, etcétera, etcétera, pero que son de una perfección enorme. Y luego entiendes que muchas cosas se hicieron con efectos visuales, es decir, desde cómo se ilumina, qué se quita, cómo se completa el cuadro, todas estas cosas. Entonces los efectos visuales no nada más es para generar naves espaciales, o sea, o tsunamis, o socavones, sino también para dar estos toques que son toques de belleza, como yo decía, y no sé si lo dije ahora ya, no. Para mí los efectos visuales son otro pincel más, otra brocha más. Es decir, yo pienso en el cuadro como en un lienzo. Sí. Y entonces digo, a ver, ¿cómo voy a hacer esto que me pide el guión? ¿No? Pues bueno, de aquí a acá me pide que sea físico, de acá a acá digital, de acá a acá tengo que usar tal técnica y tal. Y entonces voy usando el pincel que se necesita, como cuando pintas un cuadro. Esto es con espátula, esto es con una brocha gruesa, este es con pelo de camello, para dar los detalles. Y entonces es lo mismo, yo digo, a ver, ¿qué voy a usar? Para este cuadro, ¿qué va a ser una locación? Pues esto va a ser una locación. Pero bueno, en esta locación no está lo que yo quiero, entonces le tengo que construir a la locación una cosa. Y entonces, pero bueno, esto puedo llegar hasta cierto punto porque es muy alto y no me alcanza el dinero y además quiero... Bueno, pues eso lo completo digitalmente. Y entonces empiezo a hacer una combinación o un collage de cosas que acaban teniendo, o que para mí el objetivo es que tengan esa calidez que no tiene un cuadro hecho con puros efectos visuales, ¿no? O sea, es decir, o con que es algo que pasa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que y perdón que lo voy a decir, creo que si se enteran los directores y los productores de esa película me van a colgar, pero siempre digo,
para mí la gran escuela fue Resident Evil. Hiciste Resident Evil 3. 3, que fue El Exterminio. una película divertida de hacer, de mucha construcción, etcétera, etcétera. Todo por las razones equivocadas, ¿no? Hubo que pagar el piso también para que los productores creyeran en mí, para darme otras películas más grandes, etcétera. Pero los efectos visuales los ves y pasan. Sí, sí, ¿no? sí. No están bien, o sea, no es que no estén bien, es que están muy cargados hacia la tecnología que había en ese entonces, pero pues bueno, hace 15 años no tienen esta calidez, porque yo no sabía usarlos, porque los directores no querían, porque era una película de estudio, por todas estas Envejecen cosas. rapidísimo. Entonces, uno Envejecen sigue viendo rápidos. Blade Runner y no han envejecido los Sí, efectos, ¿no? o ves los efectos del fauno y siguen siendo cálidos. Exactamente. O sigues viendo, perdón que lo diga, pero para mí yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos con Lo Imposible, que tiene ya 10 años y sigue poniéndolo como ejemplo de cómo manejar el agua en tal, porque al final experimentamos con escala 1:3, escala 1:1, miniaturas, efectos visuales, todas estas cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Te parece que tenemos un video de Lo Imposible donde tienes Sí. al árbol? Vamos a ponerlo. El de el árbol, o el de Lo Imposible, que es A ver, antes de eso me gustaría, sí, nada sí, más, antes de pasar eso, podemos poner el libro del fauno. Es decir, les quiero contar un poco de los procesos. Cuando yo leo un guión, cuando hay guión, ya vieron que luego damos el alfonsazo ahí, pero... Es que claro que Roma no te... Bueno, ya nos platicarás Sí. cómo fue Pero, Roma. Cuando hay guión, yo lo leo. En este caso, les cuento, este libro yo lo hice. Guillermo estábamos en Cannes presentando la película de Sebastián Cordero, Crónicas. Y me dice, quiero hablar contigo. Pues órale, ¿no? Digo, yo no lo conocía apenas, había producido Crónicas, pero lo admiraba mucho, pero no nos conocíamos, no éramos cuates ni nada. Me dice, te quiero invitar a cenar. Pues, guay, Guillermo el Toro. Sí, que te invite a cenar Guillermo, chingón. No, vamos. No, seguro vamos a comer bien. Exacto, sí, ¿no? Entonces, porque además sabe a la comida, lo disfruta, le encanta, etcétera. Es un sibarita en todos los sentidos. Y así como es un glotón de la cultura. Es decir, es impresionante la cultura que Guillermo tiene. Es una enciclopedia andante. Entonces, se sienta y me dice, tengo una historia que me encantaría que hicieras. La historia se llama El laberinto del fauno. Y bla, 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 bla. Entonces, me cuenta una historia con todos los detalles así, o sea, como si estuviera viendo la película. 2 horas, ¿no? Yo haciendo notas, plato increíble, Guillermo comía y platicaba, etcétera, etcétera, y ya no podía, haciendo... 2 horas después, se levanta y dice, pero no he escrito el guión. No, lo voy a ir a escribir, te busco cuando ya lo tenga. Y yo me quedé así se levantó, ¿no? Y yo, plato lleno, chingo de notas y una cara de idiota diciendo, ¿cómo voy a hacer esta película? Es decir, pues, ¿estoy capacitado para hacer esta película? O sea, yo no había hecho fantasía, no había hecho una película tan grande como diseñador de producción, es decir, sí había hecho Romeo y Julieta, pero Romeo y Julieta yo era el tercero a bordo, Sí. ¿no? Entonces, no conocía mucho del norte de España, sí conocía España bien, pero así como para ser un especialista en tal. Y en ese momento dije, güey, es que yo tengo que parar todo lo que estoy haciendo y en lo que Guillermo se tarda en hacer el guión, yo tengo que hacer una investigación y una cosa para entender a dónde voy. Y paré de hacer todo lo que estaba haciendo. Aproveché que estaba en Europa, fui a Auschwitz y a Birkenau un poco a sentir ciertas cosas de esto. Luego me fui a España, empecé a investigar, hice este libro. ¿No? Es un libro de referencias que ya pueden soltarlo si quieres. Velo soltando y yo voy platicando encima. ¿Sí? ¿Qué? Okay. Yo quería que el objeto reflejara un poco lo que quería hacer con eso. Si se fijan, hay muchas imágenes de muchos autores, hay de guerra, hay de Magnum, hay fotografías artísticas, hay tal, que de alguna manera acabaron en la película, ¿no? Como referencia, no como referencia, más como inspiración, ¿no? Texturas que me interesaban, y pues cuando Guillermo terminó su guión y me lo dio, pues yo le di este libro. Ajá.
Le dije, mira, no sé si es más, esto es lo que yo entendí de lo que me dijiste, ¿no? Me acuerdo cuando elogió, me dijo, pues sí, está muy bien, ¿no? Ya sabes, con el desparpajo, está chingón, güey, sí, chingón. Y luego lo cerró y dijo, güey, qué bueno que eres un director de arte porque este es el libro de un asesino serial, ¿no? O sea, ¿no? De lo que te salvó el mundo por darte un oficio, cabrón. Pero bueno, me sirvió mucho este libro, fue un libro muy importante para poder explicarle a la gente, porque fui solo a España, a mi constructor, a mis escultores, a toda esta gente, de qué es lo que quería hacer, ¿no? Entonces, así empiezan mis procesos. Mis procesos, creo que porque tengo el background de historia del arte, empiezan con la investigación. Así es. O sea, empiezan con tocar los puntos que me interesan y empezarlos a investigar, porque al final uno se tiene que volver medio experto del tema que estás tocando, porque el director se acerca y te dice, oye, güey, en el 69 había tal, no sé qué, y tú tienes que decir muy seguro, sí, güey, o no, ¿sabes? Entonces, porque al final eres se supone que la referencia, el que ya estudiaste tal, entonces tienes que investigar un montón. Ese es el principio. Para mí. ¿No? Y luego de ahí empieza el desglose que, si quieren, podemos cortar esto y poner el siguiente video. Vemos el del sí, árbol. Porque habla de los procesos, es decir, sí, claro. ¿Qué hago? Investigo, luego dibujo o dibujamos, sí, ¿no? Y después de ahí empezamos a buscar una locación para hacerlo, construimos y hacemos lo que sea. Vamos si a poner el video sí. es este. Pueden bajar la luz si quieren, por favor. Lo corremos, por favor. Sí. Entonces, leí el guión, platicamos con el director, investigas un poco, ya estás en Tailandia y tal, y empiezas a tirar trazos, ¿no? Haces dibujos de cómo quieres el árbol, de cómo quieres que se vea. Eso no quiere decir que sepas cómo lo vas a hacer, ¿no? Pero bueno, después, en este caso, buscamos una locación que nos ayudara. Yo necesitaba un espacio así como una especie de páramo. Y dije, este lugar era un lugar que había pegado el tsunami, pero no tenía nada. Yo entendía que necesitaba probar. Hice un árbol de bambú para entender cómo eran los fondos y luego dije, ya que tenía el tamaño, dije, sí, voy a crear un árbol aquí. Y entonces hicimos este árbol que es una especie de maceta gigante, donde básicamente es una escultura de un árbol y le pusimos ramas que ya habíamos preparado, claro, que tenían forma de ramas y que fuimos alimentando a través de esos muñones que vieron ahí con líquidos, pues, con drogas, pues, ¿no? Con drogas para plantas. Y entonces así creamos este árbol, luego creamos un dique y hicimos estas que eran 17 piscinas, 17 alberquitas irregulares que podían contener el agua, porque al final nosotros teníamos que tener control sobre el agua, donde tenías a los... y luego acabó siendo, pues todo lo que ven, pues lo pusimos, el set acabó así. O sea, básicamente todos esos espejos que parecen charcos, pues son nuestras pozas con lodo de spa, ¿no? Pero era un set gigante y era para que nuestros personajes pudieran ir. Entonces sacábamos el agua muy fácilmente de una de las pozas a otra que estaban dos vacías, sí, para poder poner al crew, la cámara y todo lo demás. Y esta es la secuencia, para que vean cómo se ve. Es una secuencia que no tiene muchos efectos visuales. En esa decidimos que casi queríamos tener casi todo el set físico, es decir, si hay una zona media de efectos visuales ahí que extendieron, pero si se fijan, digamos, 3/4 del plano es físico, es un set gigante. Claro, lo que tienen que entender quien la ve cuando se lo explicas es que esto lo hicieron. Lo hicimos. O sea, no lo encontraron. No. Lo hicimos esto está todo. Totalmente construido, ¿no? Porque lo necesitábamos específicamente, claro, para la película. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, ese es un poco parte de los procesos. Que en Lo Imposible es interesante. La filmaron en Tailandia, de hecho, ¿no? Sí, pero los procesos suceden en todas las películas. Aquí lo ven y dicen, está monstruoso. Hollywood, esto no es Hollywood, por cierto, era película europea, pero pasa en las películas pequeñas, en las que hacemos también, ¿no? Me pasó en Club Sandwich. Club Sandwich, que solo sucede en un hotel. Pero empieza por eso, empieza por leer un guión, investigar los puntos, buscar una locación, claro, decir qué funciona en la locación, en este caso era un hotel.
yo me di cuenta que no tenía había muchas secuencias en un restaurante, ¿no? Entonces decidí crear el restaurante, incluso sándwich, ponerlo, ¿no? Extenderlo, hacer ahí. Decidí juntar 2 habitaciones porque eran muy pequeñas en el hotel que teníamos, rompimos la pared en medio y de las 12 habitaciones hicimos una. Y es una película chiquitita. Es una película, ¿no?, de Fernando Aim, que hace películas pequeñas. O sea, y rompieron la pared. Sí. Y luego la construyeron. Sí. Bueno, es la fama del cine, ¿no? Que llega. Sí. No, pero no, la rompimos con permiso, y bien, y estructurado y tal. No, pues imagínate luego lo que hicimos en la Casa de Roma, pues estaríamos en llamas si no rompiera yo paredes. Roma es un ejemplo notable, porque además es una película que donde, lo que acabas de mencionar, los efectos visuales son muy importantes, no se notan. Porque parece una película donde todo estaba ahí, ¿no? Yo no sé, yo no pierdo la objetividad. Ya lo digo, no, yo te... esta cosita se nos pasó. Roma fue el fenómeno fílmico de este año, en el mundo, ¿no? O sea, tiene una importancia enorme y tiene una importancia enorme el trabajo que tú hiciste, ¿no? Por el cual también fuiste nominado. Fue un trabajo muy integral con Alfonso. La verdad es que yo aprendí un montón en ese proceso. Trabajar con él fue una locura. Y ahorita les vamos a enseñar un video de cosas que hicimos. Creo que queríamos poner otro video, que es el video de... el monstruo viene a verme. Vamos a poner el siguiente video, que es el del monstruo viene a verme, donde... Esto les cuento un poco. O sea, en el guión decía, el personaje se acerca... no, está en una pesadilla, tiene una pesadilla, se acerca a un cementerio, ese cementerio se abre un socavón que se lleva todo lo que él quiere y el monstruo lo reta, ¿no? Un monstruo que es un árbol que está ahí. Lo lees y dices, chido, atacan los indios, ¿no? Es decir, una cosa así como de, ¿no? Como secuencia de eso. Sí. Y entonces tienes que empezar a desgranar cómo lo vas a hacer, ¿no? Que esa es la parte más interesante. Y ahí es donde entran toda la combinación de técnicas que les contaba. Si quieren, vamos a ver, lo vemos, bajemos y les voy explicando. De qué estamos. Esa es la secuencia. Entonces, entonces, ¿cómo se hace? ¿No? Porque todo parte de unos dibujos, ¿no? De una intención de hacerlo, ¿no? ¿Puedes parar? Pausa, por favor. Sí. Esta es una locación que conseguimos en Inglaterra, cerca de Manchester. Luego la vestimos con tumbas más altas y esas cosas. Cuando yo fui a este lugar dije, ¿me sirve? No me sirve el entorno, entonces la aislamos digitalmente, etc. Y lo que hice fue escanear todo esto digitalmente. O sea, el escáner digital funciona como... ¿Se acuerdan aquel juego de niños como de los alfileres donde pones la mano y se refleja? Y pones tu nariz y tu cara chistosa y se refleja con eso. Es un poco el mismo principio. Tú mandas miles de puntos de láser y entonces cuando regresan te generan la estructura, o sea, te escanean básicamente una fachada. Claro. Una fachada y una geografía, es decir, unas cotas orográficas, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo sabía que yo necesitaba generar esto porque necesitaba un modelo digital para poder crear esta secuencia. Pero ¿por qué necesitaba también esto? No nada más necesitaba un modelo digital, sino decidimos que, por un lado, íbamos a rodar parte aquí en la locación, luego yo no quería un efecto digital de rotura del socavón. Entonces, hiciste el socavón. Decidimos, ¿qué vamos a hacer? Sí. Una miniatura. Claro. ¿No? O sea, vamos a hacer una miniatura a escala 1:10, es decir, 10 veces más pequeña. Esa iglesia medía 17 metros.
Y nuestra miniatura medía 1.7, básicamente, de alto. Y creamos un efecto físico para que se cayera todo. Y después creamos un set con plataformas movibles para poder tener al niño entre plataformas, no sé qué, que se caiga la cruz, todas estas cosas que ven ahí. Y es un set hecho en unicel con unas plataformas movibles que se nos ocurrió y que fue muy divertido hacer. Y que además no fue tan caro hacer en su momento, porque además implementamos es que yo les digo siempre a los gringos que hay como el high-tech, el low-tech y el Aztec, que es que me gusta mucho, que es como, está como a la mitad, ¿no? Esa es la que me gusta jugar. Entonces, bueno, este es un poco Aztec, sí. A ver, vamos a verlo cómo lo cogemos el video. Ahí está la miniatura. Esa es la miniatura, es decir, 1.7 había ahí. Imagínense el tamaño de un ser humano promedio. Y eran 9 plataformas individuales, como una especie de scissor lift, como de tijeras, que se podían manejar individualmente con unos joysticks. Como jugar videojuegos, pero... Y ahí esta es la que, pues sí, se destruye verdaderamente. Y miren, entonces ya habíamos planeado cómo se iba a destruir, entonces eran partes separadas y había bloques más grandes, menos grandes y piececitas individuales. Y el socavón es real. Y todo es real. Entonces todo eso se hizo físicamente. Sí, sí, sí. Claro, una sola toma, 9 cámaras, todo el estrés del mundo, güey. Si no te sale, ya la cagaste durísimo. No, ya gastaste 4 meses. Porque no tenías otra miniatura. No, armar otra cosa de igual, jamás. Es como, ¿no? Como si fuera Exing West. No. Que lo hiciste ya en lo imposible, lo habías hecho. Ya lo hicimos. O sea, era el set. El tsunami es verdaderamente inunda una miniatura. Sí, del una hotel. miniatura escala 1 a 3, que Exacto. es lo máximo que se puede escalar el agua. Y este es el set que hicimos, que era el set de las plataformas, que bueno, por ahí lo vienen, ¿no? Entonces, pues así es como uno va construyendo estos mundos, ¿no? Va entendiendo qué hay de tecnología, cómo utilizas la tecnología. O sea, por ejemplo, el monstruo era muy interesante. El monstruo fue motion capture. Sí. Básicamente pusimos a Liam Neeson, además con un traje ridículo, unas mallitas, unas Sí. cosas de estas, a hacer los movimientos del monstruo. Ahora, el monstruo mide 11 metros. Liam es alto, pero no tanto, ¿no? O sea, mide 2 metros. Entonces, nosotros sabíamos que nosotros grabamos todos los movimientos de Liam meses antes de que rodáramos. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener esos movimientos para que interactuaran con los actores cuando estábamos rodando. Es decir, lo pones en una pantalla y entonces ves, sí, este punto de vista, sí casa con el punto de vista del monstruo, etcétera, etcétera, Claro. aunque luego se genere el efecto visual completo. Pero esos movimientos en baja resolución los necesitas como referencia. Pero, ¿qué tienes? Claro, si el monstruo se sienta en un techo, pues tú necesitas tener algo en lo que se siente el Liam que esté escalado al techo que después vas a tener en el set. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que diseñar tus espacios meses antes de que los construyas. Claro. Porque al final tiene que coincidir que Liam se siente y entonces yo lo que digo es, si el techo donde se sienta Liam tiene 6 metros y estoy escalando, digamos, 4 veces menos, o 2 veces menos, pues tengo que compensar eso para que haya cosas que le impidan meter la mano a un muro o sentarse en otro lugar. Entonces es de una precisión, sí, encaje de bolillo, ¿no? Lo cual es bien interesante también. La tecnología es un arma de 2 filos en ese sentido, pero al final nos resultó bueno. No, y hay que saberla trabajar. Sí, como bueno, acabas de decir, hay que aprenderlo. Siempre, o sea, si yo
si yo me aventara, y esto es algo que sí me parece muy importante para todos los cineastas jóvenes y tal, si yo supiera cómo voy a resolver algo, estuviera seguro cómo voy a resolver algo, cuando tomo la decisión de hacerlo, o sea, la gran mayoría de las veces no pasa, no tengo ni la más peregrina idea cómo lo voy a resolver, pero tengo una intuición de que lo voy a hacer. Entonces me lanzo como el Borras, básicamente. Sí, y luego lo resuelvo, ¿no? Tengo una intuición de que lo puedo hacer, porque si no, sería muy medroso. Y eso es, por ejemplo, lo que pasa con mucho del cine norteamericano. Sí, eso. Cine norteamericano, Hollywood te pide que cuides mucho todos los factores y entonces, claro, cuesta mucho dinero hacer investigación tal, la gran mayoría no se va a la pantalla y no podrías hacer cosas como estas. Es decir, cuando nosotros nos pusimos a hacer el Tsunami, no teníamos ni idea cómo hacerlo. Hicimos unas pruebas, fuimos aprendiéndolo en el camino, fuimos entendiendo y al final el resultado salió. Lo mismo con esto, lo mismo con el Fauno. O sea, yo me acuerdo en el Fauno, al primer equipo de producción español, luego fueron maravillosos otros, pero llegando, teníamos como a todos los dibujantes en una especie de, pues sí, como de taller, ¿no? Donde estaba Guillermo, tenía una especie de oficina pecera en medio y nosotros ahí, y teníamos un chingo de gente dibujando a mano, así. Llevábamos, no sé, 3 semanas de dibujo, cuando llegó la productora, la primera productora, hecha una furia diciendo: no les crean estos mexicanos, esta película no se va a hacer, quédense bajo su propia responsabilidad. Como una furia, cerró la puerta y estos güeyes se quedaron lápiz en mano diciendo: ¿qué hacemos? 2 se fueron, 6 se quedaron, entró otro equipo de producción y creo que es de las decisiones de las que más se puede haber arrepentido esta mujer en toda su carrera. O sea, dejó ir una película increíble porque nosotros no le garantizábamos cómo la íbamos a hacer. Pues no teníamos ni puta idea. No, o sea, como no. Star Wars en su momento, o sea, muchas de las grandes películas de la historia del cine han tenido este camino. Yo creo que es divertido eso. Sí. Este es el monstruo del monstruo que viene a verme. Sí. Y me parece que efectivamente en los trabajos con Bayona has conseguido esta permanencia de las películas porque estás haciendo la combinación perfecta del efecto físico con el visual, ¿no? En donde el visual envejece muy rápido. Y con un director que sabe qué quiere contar. Claro. Que eso es esencial. Y un fotógrafo también que se suma al proyecto. Bueno, claro, son películas que además, claro, los efectos están al servicio de una historia. Absolutamente. No del efecto mismo, de impresionar a nadie. Y son historias, además, muy, 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 muy logradas, muy bien escritas, ambas. Veamos un caso donde no hay historia previamente, como el de Roma. Alfonso nos puso a parir. O sea. Bueno, fue muy peculiar. Fue maravilloso. Eso, ¿no? Fue un proceso completamente distinto. Para empezar, para mí, por hacer una película blanco y negro. Claro. Cuando yo hablo de color, digo, puta, sí, la narrativa de color. Vamos a hacer una película blanco y negro. Puta madre, ¿no? Vértigo total, así de, ¿no? Y ahora, ¿y esto que digo yo? Y luego te das cuenta que los grises son color. La gama de grises, claro. ¿No? Y que son súper. Y que además hay que ahondar en la textura y tal, pero que son color, ¿no? Así que funcionan de la misma manera. Ahora, después también te das cuenta que pones una cámara y que ese señor y este señor y esta señorita y tal se ven, o sea, su ropa se ve del mismo color con todo y que es azul, gris, claro, verde, naranja y café. Sí. Y entonces dices, ¿cómo voy a generar los contrastes que quiero? Porque sabíamos que queríamos hacer una cosa con muchísimos contrastes, muy controlada de color y así. Y entonces empiezas a hacer las traducciones de color. Hicimos una paleta de color de los colores de época, es decir, los que sabíamos que íbamos a conseguir en los coches, en los vestuarios, en algunas cosas de los muebles, etc. Pum, 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 pum. Traducción. Ay, güey, pues este color, este y este no pueden estar juntos. Hay que empezar a variarlos, hay que empezar a entender cómo tal y tomar las decisiones en el mundo real, es decir, en el color, pensando ya en la traducción. Y fue un trabajo interesantísimo, pero era un trabajo también como de
Pues sí, como de ir, Sí, a ver, acuerdo. este color. Sí, Alfonso no sé qué, contaba ¿no? que, claro, el sofá de la sala, Sí, el sofá que era de un rosa. color originalmente, tuvieron que cambiarlo de color para que funcionara en el blanco y negro. Sí, ¿no? porque si no, no funcionaba. Lo hicimos rosa fosforescente. Sí, claro, en la Es realidad se absurdo, veían extrañísimos y que en el blanco y negro se ve muy bien. Eso venía de una cosa que a mí me pasó cuando. O sea, yo recuerdo haber visto el. A mí me encantaban los Locos Adams, Sí, a todos. ¿no? Nos identificábamos Sí, mucho con ellos. creo que la mitad como de los artistas. chicos que están aquí pues, No saben qué es creo que no Adams. habían nacido sus papás cuando lo hicieron. Pero ahora hay una animación de la Pero misma historia. Los Locos Adams era en blanco y negro y siempre se veía perfecto. Y yo decía, cómo estos contrastes están increíbles? Y luego ves el set y te sorprendes. Era Sí, rosa y amarillo. Exacto, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque rosa y dorado. Porque el rosa y el dorado daban exactamente los tonos de grises que querían, después de haber experimentado. Entonces, esta cosa tan oscura y tan rarita era absurdo. Yo me imagino para los actores haber estado en esos sets que eran pues, rosita y tal, era como el mundo de Barbie, ¿no? Y es totalmente lo opuesto, ¿no? De hecho, cuando hicieron la película Color fue un fracaso total, ¿no? Ya, No claro. tenía nada que ver. Pero bueno, de repente me acordé de eso y dije, bueno, vamos a empezar a experimentar con otros colores para ver qué hacemos. Y luego me dice, no hay, sabes que hay un guión, sí hay un guión, pero pues, prefiero platicarlo, ¿no? No quiero enseñar el guión. Me lo enseñó mucho más tarde, ¿no? Ya cuando estaban todas las cosas construidas. Pero básicamente lo que hizo fue contar. Él decía que no quería guiarse por las acciones, sino por los temas. Quería hacer una película de temas. ¿Cuáles son los temas que estamos tocando? Y eso sí los conversamos mucho. Y luego, al no tener guión, es decir, no tener la historia, sí tuve un director mucho más horas que lo que normalmente tengo, diciendo, es que mira, el set pues, es así, y yo me acuerdo de esto, Claro. y esto olía así cuando salíamos. Y entonces yo empecé a agregar mis propios recuerdos y acabamos generando un set que se construyó al revés que como siempre construimos los sets. Es decir, partió de los detalles más pequeños. Entonces, normalmente tú lo que haces es, lees un guión, dices, puta, este set es grande, vamos a construir paredes, buscar una locación, construir unas paredes, tal, y luego vas y ya si te da chance puedes irte al detalle de lo chiquito. Pero primero es lo grande, Claro. ¿no? Aquí fue al revés, aquí empezamos a hablar de lo chiquito y empezamos a conseguir lo chiquito, etcétera. Y eso chiquito ya estaba cuando pasamos al otro, y cuando pasamos al otro, y cuando pasamos al otro, y se hizo gigante, pero todos esos detalles ya estaban ahí. Y creo que son los que hacen la diferencia en la Sí, sí, película. sí. O ¿No? sea, Entonces, es verdad esto de que los cajones, que aunque no se hayan abierto, estaban Absolutamente. con los Absolutamente. de época, Todo. no solo de época, sino que un porcentaje muy importante de los objetos son los de su familia. Algunas cosas sí, o sea, algunos muebles sí, pero era una combinación de cosas. Es decir, muebles recreados a partir de ciertas imágenes de lo de su familia, muebles que sí trajimos de distintos lugares, y luego esos eran como los landmarks. Y luego el resto pues eran cosas que uno tenía que completar con pues, los recuerdos, los juguetes, todas estas cosas que venían también de una investigación. Claro. Porque al final hubo una investigación profundísima de época, ¿no? De hecho, es impresionante ver la investigación que O sea, hizo. fuiste a la hemeroteca, a la Sí, fototeca. bueno, mi equipo en equipo, general claro, lo hizo pues. porque yo ya estaba construyendo y tal. Es una entonces, época que viviste. que viví de muy niño. Claro, de niño. Yo nací en 72. Sí, sí, sí. Es decir, sí tengo recuerdos de la Roma porque vivían ahí mis abuelos de 6 años, 8 años, etcétera, que no distaban mucho, o sea, aunque eran 10 años de diferencia, pero pues las cosas no se movían tan rápido en ese entonces. Claro. ¿No? Pero sí me acordaba de muchas cosas y al final era hablar de un barrio que sí conozco, respeto, que lo vi cambiar, ¿no? Con el temblor. Para mí es, o sea, yo cuando empecé a salir a la calle, el temblor fue yo tenía 13 años, ¿no? En el 85. Entonces, cuando empiezas a descubrir parte del mundo a los 15, 14, empiezas a salir, pues mi ciudad estaba en ruinas. Claro. ¿No? Y creo que eso se refleja en mis películas, que siempre acabo destruyendo algo, ¿no? Pero verdaderamente en cada calle había una ruina.
Y luego había gente viviendo en la calle 10 años después, me acuerdo en el eje 1, ¿no? Yendo hacia la Lagunilla, parte esencial de mi vida. Cambió la fisonomía de buenas partes de la ciudad. ¿no? Sí. Entonces, y eso te va marcando como creador, forzosamente, ¿no? En Roma haces una de las cosas únicas en el cine mexicano, que es reconstruyes una de las avenidas emblemáticas de la ciudad en la época, que es la Avenida Insurgentes, donde estaba el Cine Las Américas, que muchos conocimos efectivamente en ese momento y tal. Es muy impresionante porque ves toda una perspectiva vemos el clip donde sucede esto, vamos a ver. que es el de la calle de Insurgentes. De hecho, con 2 calles construidas Insurgentes y después en otra en Baja California. Esa la revestimos. La única manera de hacer posible esta idea, porque imagínense la cara de los productores cuando dijimos, pues no encontramos la locación, ya buscamos por todos lados, vamos a construir la calle. No, pues era así como de, ¿qué están diciendo? Esta es una peli chica, ¿no? Entonces, si quieren vamos a quitarnos las play luces. Y bajamos la luz. Entonces, ¿cómo parte todo, no, Roma? Pues parte de la investigación. Entonces, esta es la secuencia. Esa es la secuencia. Sí. Todos los comercios, todo eso. Todo eso. Insurgentes. Sí. Y ese es Insurgentes, donde estaba el Cine de las Américas. Una esquina emblemática. Yo veo hasta los detalles de los extras fumando y tal, que esos detalles tienen que ver con la investigación. Por supuesto, claro. Tiene que ver con la investigación. La combi, el tranvía. Los reflejos, la cantidad de agua, Los reflejos, los rieles del tranvía, todas estas cosas. Banca Serfín, fíjate. Las marcas, los negocios. Todos los de nuestra generación nos acordamos del Banca Serfín. Y estos comercios quedaban alcancías porque los niños ahorráramos. El teléfono. Bueno, pues todo esto que vieron no existía. Claro. Entonces, referencias históricas. Partimos de la investigación, ¿no? De ciertas cosas que veíamos. Hay muchos edificios que todavía existen, aunque estén tapados por todos los letreros esos que hay. Entonces, en base a las referencias históricas, a lo que creíamos que era, hicimos este dibujo. Y después yo hice un bosquejo digital de cómo sería a nivel constructivo Insurgentes. Entonces fuimos a buscar una locación, encontramos esto en Vallejo, que es un estacionamiento que se ven que está en buenísimo estado, ¿lo ven? Entonces trazamos de acuerdo a la línea del sol, etcétera, etcétera, aunque, la calle, y ahí empezamos a construir todo lo que ven, pues desde reasfaltar hasta las banquetas, hasta los negocios. Aquí se ven algo de los procesos, ¿no? Claro, hiciste la calle. Claro, la calle la hicimos. Las calles. Completamente. Y acabó siendo un poco así el set, ¿no? O sea, es decir, cada detalle que ven ahí, cada borde de banqueta, cada alcantarilla, todas esas cosas fueron puestas por nosotros, ¿no? O sea, la huella de lo mismo aquí, la fachada, ese era nuestro set. Fue divertidísimo hacerlo, imagínate. Y todos los coches y así. Y estos son detalles. Poner esas revistas. Sí. Pero bueno, son detalles de todos los negocios. La revista Caballero. Sí, cómo no. Adán. Los negocios Y entonces los negocios con sus detalles, con todo. Alfonso nos dijo, probablemente entre a filmar pick-ups en los negocios. Entonces hicimos papelería, todas estas cosas. Yo creo que al final todo eso se refleja. Es una cosa tangible, ¿no? Sí, esos proyectos de la agencia de... Y luego esta la transformamos en Baja California, es decir, quitamos todas las fachadas. Esta es la secuencia. Tiene la misma huella, porque al final tenían la misma huella, es decir, la misma distancia entre fachada y fachada, los mismos carriles, pero tenía otra vocación, era una vocación más habitacional, ¿no? que de negocios, ¿no? Así era Baja California. Entonces, lo dibujamos. Y ahí se ven los procesos. Pura mentira, ¿no? Diseño gráfico. Y luego, pues, detalles del set. Ahora, aquí están viendo el set hasta cierta altura. El resto lo hicimos digitalmente.
Pero si se fijan, trabajamos mucho el realismo de las texturas, Sí. de todas estas cosas, Sí. a partir de la investigación. Y todo el resto lo trabajamos. Yo tuve el departamento de arte contratado a 5 personas, 5 dibujantes, durante todo el proceso de postproducción, trabajando con la gente que hizo los efectos visuales, que estaban en Londres, en una casa que se llama MPC. Claramente ellos no sabían cómo eran el resto de los edificios. Entonces necesitaban que les hiciéramos dibujos de cada una de las curvas, o sea, dibujos en 3D, de cómo era cada edificio, y mandábamos un paquete de texturas que íbamos a tomar fotos a los edificios de la Roma y de la Condesa y de la Doctores y de la Narvarte, Claro. ¿no? Para decir, este es el mosaico que tiene que tener este segundo piso, y este balcón tiene que tener esta curva, y estos cables tienen que venir así, tienen que formar este masacote de cables. Todas estas cosas que Claro, en Inglaterra no entendía. en Inglaterra no entendían ni Los madre. cables y O sea, los cables, tinacos, ¿no? mexicanos. Claro. Otra El vez, diablito, güey, el tiene el concepto del robarse Sí, la luz claro, y ese tipo de cosas. Eso sí que es anti-inglés totalmente. Entonces, bueno, pues No, ese es muy impresionante este trabajo. fue divertido. Digo, no de gratis, ahí tuviste tu segunda nominación al Oscar, Salud. que fue un reconocimiento a este trabajo, o sea, de donde tus pares Sí. te Que reconocen. era además, divertidísimo ¿no? estar con ellos. Mira, yo con 3 de los que estábamos, ya habíamos competido por lo del FAO. O sea, es decir, 3 de los que competíamos ahora en este año por Roma, también competimos en aquel año por cada uno con películas distintas. Exacto. Y lo que es maravilloso es darse cuenta que ninguno de nosotros, y de pronto era así en el panel de directores de arte, o sea, de diseñadores de producción y de decoradores, de set decorators, que éramos 10 creadores, ninguno teníamos el mismo background. No hay escuelas de dirección de arte. Hay poquísimas escuelas de dirección de arte en el mundo, entonces la gran mayoría de la gente no viene de las escuelas. Cada quien hace su oficio como Dios le da a entender, es decir, como... De hecho, como tú dices, en las escuelas es cuando uno entra a la escuela, es lo que menos quiere hacer nadie. Nadie. Pues, y además, o nadie Por hace eso o digo nadie que es entiende, una gran oportunidad, así es como yo empecé. O sea, todos mis cuates querían, las escuelas de cine querían ser fotógrafos, productores, hasta actores algunos, ¿no? Directores, todos. Y los más así raros, sonidistas, ¿no? Pero nadie quería ir a pedirle la locación a la tía, o el mueble a la abuela, o pintar la pared, tal. Entonces yo decía, pues, güey, chido, ¿no? Y luego yo empecé haciendo eso, unos cortos de las escuelas de cine, y luego ellos empezaron a dirigir videos musicales, que era lo que estaba súper de moda en ese entonces, Claro, y entonces yo hice algunos que fueron muy reconocidos. Ellos después se convirtieron en directores de cine o directores de comerciales, y así uno va formando grupos de trabajo, ¿no? Cuando menos lo espera. Es decir, para mí lo importante era dar ese pequeño paso. Yo estaba pintando, me acuerdo un día que había un concierto de Pink Floyd y yo tenía que terminar unas paredes para un cortometraje, y al final pues no pude ir al concierto, ya tenía el boleto, etcétera, porque me quedé pintando, texturando, y no me gustaba lo que estaba haciendo. O sea, no me gustaba y sabía que no lo iba a sacar y tal. Me quedé toda la noche, porque al final era yo solo, ¿no? Y de pronto creer lo que uno está haciendo, aunque sea en una escala pequeñísima, pues para mí es casi la puerta al siguiente paso, ¿no? Ir al siguiente paso, y la gente entiende también la pasión que le pones y las ganas que le pones, ¿no? Y se te van abriendo posibilidades, y eso a la larga, pues te lleva lejos, ¿no? Pero lo que no puedes es empezar creyendo que te vas a ganar un Oscar. No, es lo más ridículo del mundo, ¿me entiendes? O sea, es decir, o que vas a tener una carrera exitosa, o que vas a hacer dinero lo que tienes que hacer es que eso es chiquito, lo haces, no sé qué, a veces te desilusionas, a veces dices, ¿qué chingado estoy haciendo? Y luego eso, cuando menos lo esperas, te abre otra puerta, y entonces empiezan a poner las cosas más divertidas, y luego haces películas que dices, puta, aquí nadie cree en lo que estoy haciendo, ¿no? Pero se va generando una energía que te lleva. Yo creo profundamente que
que esa es la base de todo. Y no dejar de ver cine, es decir, no dejar de prepararse todo el tiempo. Yo creo que las referencias son lo más... O sea, las referencias fílmicas, volverte a exponer a esto, tratar de entender lo que estás viendo en la pantalla, meterte en chinga a buscar quién lo hizo, por qué lo hizo, qué otras cosas hizo. Todas estas conexiones son las que acaban siendo una enorme escuela para un oficio que puedes aprender básicamente de maestro a pupilo como en la Edad Media, ¿no? Que es lo que pasa. Al final acabamos haciendo grupos de trabajo que luego van trabajando. La gente con la que yo empecé, pues, o sea, Brigitte formó un grupo de directores de arte, a Parra, a mí, a Toño Muñoz Hierro, algunos que hicimos algunas cosas, en una generación que hicimos algunas cosas, luego nosotros cada uno formamos a otro grupo, ahora los chicos que trabajaron conmigo, es Bárbara Enríquez, Alex García, o sea, es decir, están haciendo cosas bien padres también, ¿no? Entonces, y empiezas a generar este tipo de cosas que creo que es la manera. O sea, luego ojalá en algún momento nos organicemos, hagamos una escuela de dirección de arte, digamos, con aspiraciones de excelencia internacional, todas estas cosas que a lo mejor se hacen en algún momento, pero ahorita hay que ponerse, pues, ¿cómo se dice técnicamente? A chingarle, ¿no? Básicamente, o sea, como verdaderamente a trabajar y a trabajar en lo que le toca a uno, el cortometraje de la escuela, el no sé qué del cuate, el videoclip, o el que está haciendo algo con un telefonito. Tú sabes que en la escuela, en el CUEC, donde yo estudié y estudió Alfonso, sí, precisamente, Alfonso, la fama que tenía es que lo que quería era dedicarse a la fotografía. Y hasta ahora lo hace profesionalmente. Lo había hecho, yo también me tocó en la hora marcada. No tenía fácil, tener al Chivo al lado, güey. Y el Chivo, era el realizador de la escuela. Ya. No era el fotógrafo, era el realizador. Y luego fue el productor. Y ve cómo... No, pero es que el Chivo lo tiene también. O sea, el Chivo es un gran realizador, tiene una visión muy particular. Y luego, para poder hacer lo que hace, y eso también me atañe a mí, no nada más es una idea, sino hay mucho oficio atrás y hay mucha producción detrás. Es decir, atrás de una idea, hasta pintar un panel, es dónde voy a conseguir la pintura, cómo voy a unir la madera, etcétera, etcétera. Tengo que tener todo hecho para que si me cae la noche no tenga que ir a conseguir algo y entonces me quite el tiempo y entonces empiezas a hacer una cuestión, ahí se te empieza a formar también el oficio, que eso es una cosa para mí importante. Es decir, yo ahora pienso en un set, por supuesto lo que quiero es que lo que yo pienso, lo que yo creo en mi cabeza, después de que lo manosean 600 personas, entre trabajadores, no sé qué, siga siendo lo que yo pensé en ese entonces, ¿no? O lo que se le fue agregando en el proceso. Pero también tengo que entender cómo lo voy a hacer. O sea, aunque no lo sepa todo, pero ya empiezo a entender ciertas cosas del oficio. O sea, ya sé que tengo un tiempo limitado, entonces pues, aquí voy a meterle todo y empiezas a generar toda una dinámica de producción que es interesante. A mí una de las cosas que más me encantan del cine, y es porque pues, somos una bola de enfermos, es el vértigo que hay cuando estás produciendo. O sea, la adrenalina que está cuando estás produciendo. Es una cosa maravillosa, que cuando no la tienes sueñas con ella. También, yo te vi ¿no? en un documental del Laberinto del Fauno, donde empiezas desde muy temprano, sí, viajas por muchos lugares, vas a las locaciones, lejos de la ciudad, de las fuerzas, y acabas ya bastante noche, y andas viendo los sets y tal. Es una dinámica muy bueno, a mí me pasa que normalmente tengo varios frentes abiertos, es decir, yo trato de ir, abrir llamado, ver que todo esté bien cuando se está filmando, que no, o sea, los momentos delicados, tratar de apoyarlos, no sé qué, decirle a mi encargado de set cuáles son las cosas importantes de ese día. De ahí me voy muy probablemente a la oficina donde estamos dibujando un set, a ver una locación que me van a presentar, que está, no sé, a 100 kilómetros, que después ver la construcción que va avanzada tal, y luego el set que se va a filmar mañana, que ya está en proceso de decoración. Entonces,
de pronto pues, es esta adrenalina que te cuento, ¿no? O sea, que uno dice cambia con los años, pero no, al contrario. O sea, ahí te sigue manteniendo. A mí me sigue apasionando mi trabajo como el primer día. Es decir, pues yo soy un niño con juguetotes. O sea, en ese sentido. Y eso es lo que hace que tu trabajo tenga este reconocimiento. La clave es siempre aceptar, además que estás aprendiendo. Eso. Siempre, que estás investigando, sabiendo, conociendo, y algo que uno no debe perder nunca en este oficio es la pasión por lo que uno hace. Con el fin de efectivamente contar una historia. Mover emociones, efectivamente. O transmitir ideas también, pero esencialmente a través de mover las emociones. Sí, efectivamente. Esencialmente es que tenemos que conmover para que el espectador pueda identificarse con lo que estamos haciendo. Ahí. Pues, mira, por favor, démosle un aplauso. ¿Quieres abrir preguntas? Lo que pasa es que una buena conclusión, acabaste así diciendo algo, pero tenemos un momento más donde podemos, si tú lo consideras adecuado, que el público te pueda preguntar cosas. Pasamos el micrófono. Buenas noches. Buenas. Mi pregunta es, ¿qué sucede si lees el guión o te dan la historia y no conectas con ella? ¿Cómo la resuelves y si aceptas el proyecto o definitivamente te sales? Bueno, si no conecto con la historia, trato de entender por qué no estoy conectando con la historia, ¿no? O sea, creo que una de las cosas más importantes no solamente es el guión, sino la conversación con el director, la primera conversación con el director. Yo trato de entender qué está tratando de contar, ¿no? Y después decido si me interesa contar eso. Si tomas una película o no, tiene que ver con muchos factores. Muchas veces tiene que ver, por supuesto, con la historia, pero muchas veces tampoco estás en posición de escoger. Es decir, tu primera película que te dan la dirección de arte y estás ávido de eso y sabes que puede tener una oportunidad ahí. Y entonces vas buscando dentro de lo que está, ¿no? Pequeñas cosas para ir dejando tu semilla. Si lo puedes hacer, yo creo que siempre se puede hacer, ¿no? O sea, siempre puedes decir, o sea, para mí una cosa es, o sea, y hablo de energías creadas, ¿no? O sea, si tú le dices al director, si el director ve que tú te clavas, que estás creando un concepto visual, que estás tratando de dar más, que estás tratando de entender qué está pasando, cuando hablo de director, directora, ¿no? Por supuesto, siento que empieza a haber un diálogo más respetuoso en ese sentido y empieza a haber se empieza a generar una sinergia. Yo creo que es importante que no esperes que salga de alguien más, sino que salga de ti. O sea, es decir, ¿qué le puedes tú aportar a ese proyecto? ¿No? Y entonces acabas conectando por distintas razones, ¿no? O sea, al final el proceso no se veía muy claro el por qué, pero al final acabas, pues, conectando, ¿no? Acabas haciendo algo que te gusta, acabas aprendiendo, acabas dejando algo y cuando lo ves en la pantalla dices, ahí está, güey, claro, no lo entendía en ese entonces, falta perspectiva, ¿no? Yo creo que siempre todos los proyectos tienen algo que te aporten y luego también dices al final, ¿por qué mierda hice este proyecto? ¿No? O sea, o hay proyectos que te decían una ilusión enorme y que al final cuando terminan, pues es un proyecto que nace estrellado. Hay, ¿no? Proyectos que nacen con estrella y hay los que nacen estrellados, ¿no? O sea, por más que le metiste ganas y la chingada al final, pues lo ves y dices, pues sí, digo, la siguiente será mejor, ¿no? Sí, allá arriba. Hola, nos hablaste de tu relación con el director, ¿no? Las charlas y todo eso, pero me gustaría saber cómo es tu relación con el fotógrafo, que también ilumina. No, por supuesto, ¿no? es una chamba, la mitad de mi trabajo es la luz y la mitad del trabajo del fotógrafo son mis espacios. Mira, normalmente yo entro a trabajar a las películas antes que el fotógrafo. Siempre digo que es porque cobran mucho más que los directores de arte, entonces los tratan de aguantar hasta el final. Pero no, tiene que ver también con que el oficio de construir y tal toma mucho más tiempo. Entonces lo que haces es
entras y empiezas a crear una relación con el director. O sea, o con los directores, con la directora o con quien sea. Y entonces empiezas a generar ciertas ideas que no, sí son tuyas, pero que están sumándose a eso. Es decir, tú las vas discutiendo, vas tomando decisiones en conjunto como equipo. Cuando llega el director de fotografía, normalmente trae sus propias ideas, aunque pues ya hay muchas planteadas. Y entonces empieza una negociación, pero muchas veces ya están los sets construidos. O sea, no hay más que eso. Cuando existe un fotógrafo antes, lo que hago yo es mandarle las propuestas y tal, pero sobre todo, yo lo que sí he generado con el oficio es pensar mucho en la luz, ¿no? Entonces, trato de, ya en mis dibujos, plantear una intención de luz que yo ya discutí con el director, porque a veces no hay fotógrafo. Si hay fotógrafo, pues lo traigo, ¿no? Y entonces discutimos y decimos, el espacio va a ser más o menos así, ¿dónde entraría la luz? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Cómo queremos hacerlo? Etcétera, etcétera. Y se va generando algo juntos. Si no, ya hay una idea planteada. Normalmente lo que me ha pasado, y he trabajado con, o sea, no todas las experiencias han sido buenas, pero la gran mayoría han sido muy buenas. Y he trabajado de verdad con fotógrafos que admiro, cabrón, probablemente de los mejores del mundo. O sea, he trabajado con Chris Doyle, con el Chivo, con Prieto, Navarro, con Navarro, con Benoit Debie, con Enrique Chediak. O sea, es gente que entiende también, o sea, lo que decía el loco de Chris Doyle, que es un personaje. Sí, es uno de los más importantes fotógrafos. Más de importantes y un loco perdido, de amarrar y meter amarrar un árbol, ¿no? Entonces, lo que decía Chris decía, a mí me decía, es que tú eres uno de los nuestros, ¿no? Yo decía, no, güey, no. Yo de los tuyos, no. Pero entendía como que básicamente uno no está por un discurso o una agenda propia, sino por el proyecto como tal, ¿no? Claro. Y eso es una cosa que es muy importante, porque al final, cuando llegan se dan cuenta que hay una idea atrás, que hay un concepto atrás, que hay un diálogo atrás, que hay un trabajo atrás, ¿no? Y entonces se crea esta cosa. Creo que esto ya lo he dicho varias veces públicamente, pero a mí me parece que es como primero generas una relación casi de amor con tu director o tu directora, y luego llega el tercero y empiezan a ponerse las cosas medio raras. Luego en el set, que es donde realmente es el trabajo del fotógrafo, mucho más que en la preproducción, que es al revés de lo que me pasa a mí en el oficio. O sea que pues se va con el otro, ¿no? Y luego acaba siendo un menage à trois muy interesante, ¿no? O sea, como empiezas a hacer cosas juntos. Es un poco así la relación con el fotógrafo. Y al final todos contentos. Al final tutti contenti, sí. ¿O no? Hola, buenas noches. Más que pregunta, es un consejo: ¿cómo aprender de pasar ser un asistente a ser un director? Porque supongo que es muy diferente los ojos de un asistente a los ojos de un director de arte. O sea, digo, a mí me pasó, yo más bien tuve que aprender a ser asistente, porque empecé tomando mis propias decisiones en cosas muy chiquitas. Es decir, como nadie quería hacer los cortometrajes, pues yo iba y te decía, pues sí, rojo. No, entonces no tenía yo que decirle a nadie que era rojo, más que al director, ¿no? O sea, y el mueble es así, y así, ¿no? Entonces cuando yo empecé a hacer una carrera de cosas muy chiquitas, pero que yo ya era el que tomaba las decisiones, y luego me di cuenta que eso era totalmente limitante. Entonces empecé a trabajar con otros directores de arte de la época, y les fui aprendiendo, y entendí que básicamente ellos eran los que tomaban las decisiones y yo era un ejecutante, ¿no? Un ejecutante que aportaba, y aportaba cada vez un poquito más y un poquito más y un poquito más, hasta que pues la vida te va poniendo, haces 2, 3 películas juntos, luego ya entiendes que, luego ya normalmente si a lo mejor le ofrecen 2 películas a esta persona, tú ya no estás trabajando tanto con ellos, ella te pasa. A mí, por ejemplo, Santitos me lo pasó Brigitte, y las primeras películas de Bárbara, pues yo se las pasé también, porque yo no podía hacerlas, ¿no? O sea, y así se va haciendo. Creo que siempre es importante hacer tus propias cosas también, aunque sea
bocetos, aunque sea ciertas cosas, aunque sea películas, proyectos más chiquitos, pero también siempre tener la posibilidad de aprender, ¿me entiendes? De meterte eso. Para mí, donde se genera mucho de lo que uno piensa, o sea, de tu voz, es por supuesto creando, haciendo cosas, pero también analizando películas. O sea, ahí está la clave para mí, verlas y decir, puta, esto me gusta, esto no, empezar a hacer anotaciones, la meticulosidad en los procesos también de ser espectador, ¿no? Sí. ¿Hay más? Que no sea Iván, güey, que me puso en un brete muy gacho. Hola. Muy rápida nada más. Hola, yo. Toma el micrófono. Mi duda va un poquito más como por la parte del proceso de investigación histórica. Por ejemplo, como estos detalles muy particulares de época, como las marcas de las cosas, sí, o los colores, o sí, la forma en la que, no sé, los puestitos de la calle, ese tipo de cosas que no encuentras en un archivo documental o en un documento de archivo. Sí. Digo, tenemos la historia de las mentalidades y esas cosas y las fotos, las películas del momento, pero, o sea, además como de esas fuentes obvias, ¿qué otro tipo de fuentes consultaste o no sé? ¿Hablas concretamente de Roma? ¿O en general? No, en general. Ahora estoy haciendo una película prehispánica, no tengo casi ningún lugar donde buscarlo. Entonces, ¿no? Justo ese es mi punto. O sea, creo que son cosas muy particulares que, por ejemplo, puede ser como, no sé, pienso en algo en Latinoamérica, porque pues todas las fuentes de cómo voy a vestir este espacio, si todas las fuentes que tengo son europeas o… Mira, la regla para mí es simple, trato de investigar lo más que puedo. ¿Dónde lo busco? Pues en hemerotecas, en revistas de la época. O sea, ahora online puedes encontrar un montón de cosas, ¿no? Entonces, buscas hasta donde puedas. De ahí sacas ciertas cosas que sabes que son ciertas. Las otras cosas, pues, si no tienes acceso a ellas, pues hablas con la gente, ves dónde, y si no, acabas creándolas. O sea, ves que hay… o sea, no todas las películas pueden… Roma, por ejemplo, es un caso muy especial. En las películas, normalmente, cuando tú haces una película de época, tú acabas inventando casi todas las marcas. O sea, no puedes meterte en muchas marcas porque cada marca tiene que darte un permiso, y entonces rastrear al güey que tiene el derecho de ser fin, pues es un pedo histórico, de Kodak, ¿no? O de Kodak. Entonces, normalmente tú acabas haciendo marcas que tienen los códigos de la época, que de alguna manera funcionan en ese sentido. Entonces vas creando, es un acto creativo en ese sentido. En Roma fue al revés. En Roma, como queríamos tener una recreación tan precisa de la realidad, lo que hicimos fue una lista de marcas. ¿Qué queremos que se vea? No, pues Kodak, Durex, todas las marcas que habían en la época, Mave, o sea, viendo las referencias históricas, y entonces contratamos a un bufete de abogados diciendo, libérenos estas marcas, ¿no? O sea, es opuesto totalmente a lo que normalmente se hace. Normalmente pides una marca que puedes y luego vas rellenando con cosas que tú vas creando, ¿no? Entonces, es lo que yo digo, hasta donde puedas, o sea, investigar, y luego lo demás tratas de crear cosas que estén en el entorno y que tengan la fuerza de transmitir, que creo que eso es importante. Una más. Bueno, hola. No te veo. Aquí. Igual no te veo. Bueno, va relacionado con lo que decía del fotógrafo, de asistente. Ajá. Del asistente. De que usted se puede considerar, ¿en qué momento más bien considera que usted está metiendo su trabajo y no siendo el ejecutor del trabajo de otra persona? Por ejemplo, con Guillermo del Toro, que tiene en sus reglas el que él no se toca la paleta de color que él elige. ¿Usted trabaja con eso o...? Bueno, mi experiencia en realidad es que la elegimos juntos, en realidad, ¿no? O sea, esta la creamos juntos. No sé cómo haya sido en otras ocasiones, pero, por ejemplo, ahora en Casa con mis monstruos, que es otro proyecto también conjunto, pues la verdad la paleta la elegimos los dos, pero
creo que la propuse yo, tú estarás de testigo. Es decir, yo no creo que por seguir la idea, o sea, por seguir la línea, la visión general de un director, tú seas un ejecutor. O sea, de hecho me parece que es todo lo contrario. Es decir, dentro de lo tuyo tú tienes que aportar mucho más de lo que el director puede imaginarse, ¿no? Y ese es tu deber. Después él sabe qué toma o qué no toma, ¿no? Pero sí, mi deber es decirle a un director, sea Guillermo, sea Alfonso, sea quien sea, yo lo veo así, mira, en esta casa yo veo que podemos hacer esto, no, vamos a esta locación, yo corto esta pared aquí, mira, se arma este espacio se parece similar. Y es algo que pues yo tengo la capacidad de ver, ¿no? Entonces, no creo que más bien me sumo más que la idea de ejecutar lo que otro me dice que haga. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto en el que tú quieras, en el que tú te claves. Yo creo que todo está relacionado a la solidez de tu propuesta. Así, o sea, yo sí creo que la responsabilidad hay que asumirla uno, ¿no? Es decir, para mí es muy importante llegar y plantearte a ti que tú me das un guión y que tenemos una conversación, cosas que no te imaginaste. Así es. ¿No? O sea, o un poco más allá de eso, o un poco más profundo que eso, ¿no? Porque tú tienes otras 20,000 cosas, historia, actores, a veces hasta conseguir el presupuesto, ¿no? O sea, y yo puedo clavarme y decir, mira en el espacio esto, mira los personajes esto, ¿no? Y entonces vas clavarte creando... la textura. Clavarte la textura, güey. Así, ¿no? Literalmente. Sí, yo creo que todo buen director, el que se respete, efectivamente trabaja de esa manera con sus colaboradores. Solo esta pregunta y terminamos. Y más bien no quiero dejar pasar la oportunidad porque, bueno, la cátedra Berman es una cátedra de cine y teatro y efectivamente el trabajo de Eugenio es ejemplar, pero ha incursionado en esta parte. O sea, el diseño de arte de estas cosas, ¿se le puede llamar igual a lo que has hecho con Circo del Sol, ese tipo de cosas? ¿O qué tan distinto es de lo que se hace para una película? Pues es completamente distinto, ¿no? O sea, es decir, son otros códigos. Para mí, hacer Lucia o hacer los Juegos Olímpicos en Sochi, ¿no? Que era un monstruito, o hacer la exposición de Guillermo, significa salirme de la zona de confort y aprender otros códigos. Yo entendía más o menos qué quería mostrar de las piezas de Guillermo, pero la idea de ponerlas a dialogar con arte mexicano y luego decir cómo voy a diseñar este espacio para que verdaderamente se cree una experiencia, pues es completamente distinto, ¿no? O sea, tengo que entender cuál es el código físico realmente de las cosas, luego cómo vamos a mover las piezas, cómo las vamos a colgar, o sea, es un mundo radicalmente distinto, o sea, y lo mismo me pasó con esto, es decir, cómo voy a hacer un set que verdaderamente sea grande, impresionante, se mueva como un reloj y que se desarmen piezas de no más de 2.40 con una sola herramienta, ¿no? Y entonces empiezas a entender que hay toda una implicación técnica y una especialización increíble, y lo que creo es que ninguna de estas cosas, y esto ya te hablo en plan práctico de creador, ninguna de estas cosas técnicas tienen que abrumarte a tal punto de interferir en tu acto creativo. O sea, es decir, tú tienes que seguir diciendo, yo me lo imagino así, tratar de buscarle cómo hacerlo, ¿no? Si luego no, pues reculas un poco y lo echas para adelante, pero son completamente códigos distintos, ¿no? O sea, es decir, el código de una... A mí me gusta diseñar como diseñador de cine. Yo creo que Lucia tiene muchas cosas de texturas, de espacios como diseñador de cine. De hecho, lo que quise hacer fue, yo dije, a ver, ¿qué me gusta en el cine? Pues me gusta ir de locación en locación, ¿no? Me gusta viajar, ¿no? En ese sentido, y me gusta que se mueva la cámara. Entonces, como no puedo mover la cámara ni puedo viajar, voy a hacer que mi escenario se transforme en justamente eso, en una cámara que me permita a través de ciertos elementos pasar de un desierto a una cantina, bueno, a un bar, ¿no? A un salón de estos del cine mexicano, no sé qué, a una cueva, a distintas cosas, a través de los elementos. Y como no puedo
mover la cámara, pues voy a ponerme a rotar el escenario, ¿no? Básicamente. Y entonces así es como lo geré. O en Sochi hicimos un rompehielos gigante que cruza el estadio, creo que es el objeto más grande que se ha volado en algún espectáculo. Medía 52 metros de largo por 17 de alto, era un edificio básicamente, ¿no? Que volaba y que tenía que ser ligerísimo. Construimos una cosa, diseñamos un sistema constructivo para que no pesara más de 13 toneladas, que no es nada para esa masa, y que se viera sólida. Y lo ves y tiene un realismo muy... No sé por qué ves la imagen, que aunque es muy teatral, a mí me remite inmediatamente a las películas, sí, de Theo Angelopoulos o alguna cosa de eso, ¿no? O sea, sí. que son mis fuentes, yo las traigo ahí, no puedo dejarlas de ver, ¿no? Ahora, sí tienes que aprender códigos distintos. Pues muy bien, Guillermo. Gracias. Gracias, güey. Eugenio. Hazme la buena, güey. Es que quiero decir esto. Esta edición especial del Laberinto del Fauno tiene muchos especiales, y Guillermo el Toro sale constantemente, pero el que más sale eres tú, más que todos los demás colaboradores. Es que estos güeyes estaban más ocupados. Yo estaba más libre. No, lo que quiero decirte, Eugenio, es que hay un momento que creo que debes recordar, donde Guillermo el Toro habla de ti, de cuando te conoció, y entonces dice que le fascinó lo culto que eras y cómo encontraba códigos, que sabías de historia del arte y que podías hablar de lo que sea, y eso le encantó, y que podías hablar de cine y tal. Entonces termina en el estilo Guillermo el Toro, dice, este güey va a llegar lejos. Y lo que creo que Guillermo el Toro no se imaginó, porque esto fue en esa época, es efectivamente lo muy importante que te has convertido para el cine mundial como un director de arte, y te agradezco mucho, Eugenio, que hayas estado Déjame aquí. responderte esto. Yo creo que, digamos, lo que uno hace también tiene que ver con las otras personas. Si Guillermo no me hubiera dado esa oportunidad, si Berta no le hubiera dado esa oportunidad a Guillermo, claro, si Berta no me hubiera dado esa oportunidad a mí también, Berta Navarro, ¿no? Creo que las cosas no serían así. Creo que también hay un deber de uno, cuando está en el lugar, empezar a entender quién lo tiene, quién no, empezar a apoyar a la gente que está haciendo cosas. Creo que eso es algo esencial, porque si no, la cadena se rompe. Y eso es lo que decía yo al principio, tu generosidad y tu vocación para transmitir el conocimiento que has adquirido es algo muy valioso. Muchas gracias, Eugenio. Gracias. No me dejarán mentir, esta ha sido una velada eléctrica y profundamente hermosa. Muchísimas gracias, Eugenio, muchísimas gracias, Armando. Creo que es la mejor manera de cerrar este año de la cátedra. Gracias a todos nuestros colaboradores, a toda la gente que lo hizo posible. Sigan nuestras actividades en nuestra página, en nuestras redes. De verdad, esta cátedra es suya. Muchísimas gracias por haber participado de esta conversación. Les pido un último y muy fuerte aplauso para ambos invitados. Muchas gracias. Vámonos. Te estás esperando.